de tu palabra, que tú nos hables, Señor, que tú nos perfecciones, que tú nos santifiques cada día de nuestra vida, que cada día nos parezcamos más a ti, amado Jesús. Recibe honor, recibe gloria a través de tu iglesia, en el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Sean todos más que bienvenidos, hermanos. Y el día de hoy estaremos hablando sobre la oración. ¿Qué es la oración y qué no es la oración? Amén. Así que para eso todos busquemos Génesis 4:25. Dice: la primera mención de la oración en la Biblia se encuentra en Génesis capítulo 4, verso 25 y 26. La primera mención de la oración en la Biblia se encuentra ahí en Génesis. ¿Y qué nos dice Génesis al respecto? Adán volvió a tener relaciones con su esposa y ella dio a luz otro hijo, al cual llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enos. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez, escuchemos, dice, fue en aquel tiempo, los que no lo encontraron, Génesis 4, 25 y 26. Fue en aquel tiempo, Génesis es el primer libro de la Biblia. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Amén. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Por primera vez invocaron el nombre de Dios. Es lo que habla la Biblia, es lo que relata la Biblia. Y de ahí podemos mirar, ¿no?, de la necesidad de su creación, de sus hijos, de Dios, y empezaron, ¿qué?, a invocar a Dios. Empezaron a adorar a Dios, a clamar a Él. Pero en nuestros días sabemos que nuestro Señor Jesucristo exhortó a sus discípulos a orar por muchas razones. Y en nuestros días, bueno, todos somos llamados a orar en todo tiempo. Dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. No hay indicios de que Dios haya mandado a los hombres a orar. Estamos leyendo desde Génesis. No hay indicios que Dios haya mandado al hombre a orar. La oración parece haber empezado libre y espontáneamente, basado en Génesis. El hombre sintió necesidad de Dios y empezó a invocarlo. La necesidad. La oración a Dios debe ser tan natural como cuando un niño habla con sus padres. Es natural. Y creo que todos oramos en todo momento. Así debería de ser. No precisamente necesitamos hincarnos en el trabajo, sino en nuestro corazón. Deberíamos de estar orando en todo tiempo. Eso es muy independiente del devocional que tenemos individual o como familia, ya sea en la mañana o en la tarde antes de acostarnos. El hombre sintió la necesidad de Dios y empezó a buscarlo, a invocarlo. Entonces nos damos cuenta que la oración a Dios debe de ser tan natural, tan simple como cuando un niño habla con sus padres. Creo que la mayoría de los que estamos aquí son padres. Y pone el ejemplo como cuando un niño habla con sus padres. Cuando el hombre conozca y comprenda verdaderamente a Dios, deseará hablar con Él. Cuando el hombre conozca verdaderamente a Dios, a su Creador, va a desear hablar con Él. Amén. Va a desear hablar con Él. Cuando no conocemos de Dios, no nos interesa saber de Dios. Y más cuando estamos en una edad, ¿verdad?, muy joven, no nos importa.
Vamos a la iglesia muchas veces porque nos lleva nuestro papá, nuestra mamá, pero en realidad nuestro deseo es quedarnos en casa, mirar Netflix, mirar algún programa, estar en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Eso muchas veces es el deseo de un joven. El joven quiere estar en el boliche, en el cine, jugando fútbol. ¿Por qué? Porque no hay ese interés hacia Dios, porque muchas veces no lo conocen, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que la religión es algo para mantener al ser humano quieto y tranquilo. Pero eso es una mentira. El hablar de Dios es saber que existe un creador que en su debido momento vamos a entregar cuentas de nuestra vida. Buenas o malas sean nuestras acciones. ¿Qué es la oración? Y algo muy importante, la oración no tiene como propósito, escuchemos bien, la oración no tiene como propósito el lograr que Dios haga la voluntad del ser humano. Amén, clarísimo. Porque muchas veces malinterpretamos y pensamos que con el simple hecho de orar vamos a cambiar los planes de Dios. Y Él va a hacer la voluntad del ser humano. La oración no tiene como propósito el lograr que Dios haga la voluntad del ser humano. No, ese no es el propósito. Más bien, busca llevar la voluntad humana. Dios busca llevar nuestra voluntad, la voluntad humana, a la subordinación a la voluntad de Dios. Dios está buscando llevar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere y desea para poder bendecirnos, para poder llevarnos a hacer su propósito y su voluntad, hermanos. Eso creo que queda muy claro cuando nosotros oramos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos yendo delante de Dios y estamos diciendo: entrego mi voluntad para que a través de la oración yo pueda hacer tu voluntad y tu propósito. Ahora, esperamos, ¿no?, de que cuando nosotros vayamos a Dios, verdaderamente estemos haciendo esto que nos inculca la palabra de Dios. Ir y decirle: Señor, no vengo a cambiar tus planes en mi vida por lo que estoy pasando. Amén. Porque sí es cierto, como cristianos, como jóvenes, como hijos de Dios, muchas veces pasamos cosas en nuestra vida. A lo mejor como joven, ¿verdad? Estás viviendo cosas en tu vida como persona. A lo mejor sientes bullying dentro de la escuela, en la calle. A lo mejor sientes que no eres comprendido, que nadie te entiende. A lo mejor estás pasando por situaciones de depresión y soledad. A lo mejor como cristiano has perdido familiares, te encuentras en una situación difícil. Pero bueno, aquí Dios nos está diciendo que cuando oramos, el propósito es llevarnos a Él y entender de que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Dice cierto escritor, Fisher Humper, describe la oración como hablar con el Dios que nos escucha y responde porque nos ama. Él describe así la oración. Hablar con el Dios que nos escucha y responde porque nos ama. Dios nos escucha y responde porque nos ama. El incrédulo puede orar para buscar y obtener una relación correcta con Dios. El creyente, el Hijo de Dios, ora para que Dios lo mantenga en comunión íntima con Él. Nosotros oramos para estar en comunión íntima con Dios. El que no conoce de Dios, ora. Fíjense cómo dice, el incrédulo puede orar para buscar y obtener una relación correcta con Dios. Nosotros como hijos de Dios buscamos tener una relación íntima con Dios.
El tema apropiado para la oración es toda cosa que concierne a los seres humanos, pues el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo está interesado, le interesa por cualquier y toda cosa que toca las vidas de sus hijos. Dios, el Padre, el Hijo está sumamente interesado por todo aquello que le suceda a sus hijos, a los que son nacidos nuevamente. La oración, y fíjense, son palabras de Martín Lutero. La oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Amén. Así que cuando pidamos oración, no esperemos cambiar los planes de Dios. Amén. La oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Nadie va a cambiar la voluntad de Dios. Pero hermano, todo lo que ha venido pasando por tanto tiempo, bueno, así como usted, yo también he vivido cosas toda mi vida, cosas que he visto en mi familia. Y muchas veces yo le he preguntado a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Entonces, esas son palabras de Martín Lutero. Algunos de los hermanos ya conocen algo que viví con mi mamá de carne, ¿verdad? En algún momento ella tuvo un accidente, ¿verdad? Y bueno, cuando pasó ese accidente, se la llevaron de inmediato al hospital, ¿no? Ella fue atropellada por un auto. El carro la aventó como a unos 8 pies. Se la llevaron inconsciente. Llegando al hospital, bueno, le hicieron estudios y aparentemente tenía coágulos de sangre en su cerebro. De Watsonville la trajeron hasta Stanford en un helicóptero. Y bueno, en ese momento tú no sabes qué hacer, tú no sabes qué decir. Tú sabes que el tener coágulos de sangre en el cerebro es algo muy, muy delicado, y más para que la trasladen de Watsonville hasta Stanford en cuestión de minutos, ¿verdad? Entonces yo llegando a Stanford, te encuentras entre la espada y la pared, y el doctor pues te dice los pros y los contras, lo que puede pasar, ¿verdad? Al momento de entrar a una cirugía de esa índole, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo, ¿no? De que mi mamá estaba en la camilla a punto de meterla a los estudios, y bueno, yo me puse a orar juntamente con ella alrededor de media hora, y yo le dije: Señor, bueno, tú eres libre, tú eres soberano, y tú haces lo que a ti mejor te conviene. Si te la quieres llevar, está bien, llévatela. Si la quieres dejar, déjala, pero te pido que la dejes buena y sana, ¿verdad? Ya había de antemano un veredicto. Ya los doctores habían dicho: bueno, el golpe fue muy fuerte, tiene coágulos, va a tener que ser intervenida, una cirugía, ¿verdad? Y bueno, de eso pues, de ahí pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, Dios obró, porque Él es soberano, ¿verdad? Y no porque yo haya orado, sino porque dentro de sus planes era dejarla todavía. Amén. Bueno, entró, le hicieron los estudios y le dijeron: bueno, la señora no tiene nada. Y pues ni tan siquiera fracturas, nada. Y estaba una persona ya mayor de unos 70 y tantos años, que se cayó de 2 escalones y había sufrido varias fracturas, ¿verdad? Mi mamá la atropellaron y fue aventada pues varios pies. Y más sin embargo podemos mirar la soberanía de Dios, el cuidado de Dios. Entonces la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad, no importando lo que estemos viviendo. Yo simplemente le dije: bueno, Señor, si te la vas a llevar, llévatela, me duele. Si la vas a dejar, pues te lo agradecería mucho más. Y si la vas a dejar, pues que déjala bien, que pueda valerse por sí sola. Estamos hablando de ese accidente hace
aproximadamente 8 o 9 años, ¿verdad? Y ella no está aquí, está en México, ¿verdad? Pero bueno, podemos mirar la soberanía de Dios. Dice, la oración expresa siempre un sentido de necesidad. Necesidad, y no estamos precisamente diciendo, tengo que ir a Dios porque necesito algo. No, una necesidad de tener una comunión con Él, hablar con Él, darle gracias, exaltarlo, glorificarlo, aunque suele pasar que cada vez que vamos a Dios, siempre vamos a pedirle algo. Es correcto. Nuestros hijos cuando vienen a nosotros regularmente vienen a pedirnos algo. Tengo hambre, quiero esto, quiero unos zapatos, quiero aquello. La oración expresa simplemente un sentido de necesidad, ya sea para uno mismo, que es una petición, o para otros en intercesión. Venimos ayer a la oración y hay necesidades dentro de la iglesia, ¿verdad? Hay una necesidad, tanto para nosotros como para alguien más. Intercedemos. Este sentido de necesidad se une a la confianza de que Dios es un galardonador de los que le buscan, así como lo dice en Hebreos 11:6. Vayamos todos ahí para que no nos dormamos. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, verso 6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si nosotros nos acercamos a Dios, si nosotros buscamos a Dios, si nosotros lo buscamos en oración, es porque entendemos de que Dios existe, de que Dios es real. Jesús de igual manera animó a sus discípulos en Mateo capítulo 7, verso 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Amén. Jesús animó a sus discípulos. Amén. Ahora, esa palabra va de igual manera para nosotros. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y sígame. Amén. Entonces, aunque Dios conoce nuestras necesidades, Él se alegra y Él se agrada de ver a sus hijos viniendo a Él a presentarle sus necesidades, sus deseos. De antemano yo sé, usted sabe las necesidades de sus hijos. De igual manera yo, de igual manera Dios, Él conoce cuáles son nuestras necesidades, pero Dios se agrada, Dios se alegra cuando nosotros vamos en oración. Y bueno, podemos mirar este pasaje bíblico y la cual este texto es conocido como la oración modelo. Todos conocemos esa oración modelo, pero ¿qué significa esta oración modelo para el cristiano? Aunque la iglesia tradicional lo toma de diferente manera. Vayamos en Lucas capítulo 11, verso 1 al 4. ¿Qué dice? Aconteció que estaba Jesús orando. Lucas 11, del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Este discípulo o estos discípulos no se acercaron a Jesús y le pidieron que
les enseñara a echar fuera demonios. Ellos no pidieron ser enseñados cómo hacer milagros. Tampoco ellos le pidieron a Jesús cómo ser mejores predicadores, ser elocuentes. Ellos le pidieron algo muy claro, muy específico. Enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Pero nos damos cuenta que en Mateo 6:5, ¿qué dice Mateo? Estamos hablando de la oración. Ellos pidieron aprender a orar. Pero Mateo 6:5 al 15, ¿qué dice? ¿Cómo debemos de orar? Pero de igual manera, ¿qué es lo que no debemos de hacer en la oración? Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Mateo 6:5 al 15, ¿verdad? Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su recompensa, su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu recompensa, te dará tu premio. Y al orar, no repitan ustedes palabras. Escuchemos bien y tomemos en cuenta esto. Y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos. Dice que se imaginan que cuanto más hablan, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan. Antes que se lo pidan, ustedes deben orar así. Y ya leímos, ¿verdad? Leímos esa parte. Padre nuestro. Acabamos de leer, ¿verdad? Lucas capítulo 11, verso 1 al 4. Y ahorita acabamos de leer Mateo capítulo 6, versos 5 al 15, ¿verdad? Entonces aquí dice, no hagan vanas repeticiones. Ahora, hermanos, la oración modelo, eso no quiere decir que cada vez que oremos vamos a hacer esas repeticiones. Eso no quiere decir que vamos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, ¿verdad? No vamos a hacer 10 Aves Marías, 10 Padres Nuestros para que sean perdonados nuestros pecados. A eso no se refiere la palabra de Dios. Bueno, ¿a qué se refiere? Si estamos hablando de la oración modelo, cuando estamos hablando de algo que es un modelo a seguir, a continuar, bueno, la oración modelo, mientras algunos califican el Padre Nuestro como la oración modelo por la expresión, escuchemos bien. Si no entendemos esto, no vamos a entender lo que voy a leer más adelante. Mientras algunos califican el Padre Nuestro como oración modelo por la expresión. Por la expresión. Vosotros pues oraréis así. Dice, otros no la aceptan como modelo. Entendemos que se habla de modelo no en el sentido de repetirla a letra. Fíjense, y repito nuevamente esto. Dice, entendemos que se habla de modelo, la oración modelo, el Padre Nuestro. No en el sentido de repetirla a letra. Así como dice la iglesia tradicional. Tus pecados son perdonados, 10 Aves Marías y 10 Padres Nuestros. No. Dice, entendemos que se habla de modelo no en el sentido de repetirla a letra, sino en el sentido de los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Y de eso vamos a hablar. ¿Cuáles son los elementos que están en el Padre Nuestro? Que son muchos, ¿verdad? Sino en el sentido de los elementos que incluye. Dice, reconocimiento de la soberanía universal de Dios como Padre y Rey. Petición de perdón y expresión de actitud perdonadora. Dice, petición para las necesidades diarias. Dice, solicitud de protección contra los poderes del mal.
expresión de reconocimiento y alabanza. Elementos que deben existir en nuestra oración. Esos son los elementos que deben de existir en nuestra oración. Dice, en nuestras oraciones, de tal punto de vista, creemos que tanto la oración registrada en Mateo, la que leímos, como la registrada en Lucas, pueden enseñarnos a orar. Amén. Nos pueden enseñar a orar. Ahora, ¿cómo nos enseña a orar el Padre Nuestro? No estamos como la iglesia tradicional. ¿Cómo nos puede enseñar? El Padre Nuestro es la oración modelo en el sentido de los elementos que incluye y cuáles son esos elementos. Elemento número 1, Padre Nuestro. Se los voy a ir leyendo para que después vamos a desglosar cada uno de ellos. Que estás en los cielos. Vamos a hablar santificado sea. ¿Qué quiere decir con eso? Venga tu reino, hágase tu voluntad, danos el pan y perdónanos. No nos metas en tentación. Esos son los elementos que están en el Padre Nuestro y eso nos enseñan cómo debemos orar. Y de igual manera, líbranos. Tuyo es el reino. Ahora vamos a empezar. Padre Nuestro, Mateo 6, 9 al 15. Esta oración empieza ofreciéndonos el tierno cuadro del Padre que en la intimidad de la familia escucha las voces de sus hijos que confiadamente se dirigen a Él. Sus hijos. Usted entra dentro de esos hijos. Sus hijos que van a Él confiadamente, a buscarlo, a orar. A la vez nos enseña que es a ese Padre a quien debemos orar. A quien debemos adorar y orar. Y no a ningún otro intercesor. No hay otro. Es común pensar en Dios como Padre, en el sentido de su providencia universal, como creador de todo, como creador de todos, pero en el sentido espiritual presentado en la Biblia, Dios es Padre tan solo de aquellos que han experimentado y han sido engendrados por Él. Solamente aquellos, hermanos, que han sido engendrados por parte de Dios espiritualmente, solamente aquellos pueden ir al Padre y orar y pedirle a Él. Estos son los que con toda propiedad pueden dirigirse a Dios como su Padre y gozar entre sí de la comunión fraternal de ser hijos de Dios y miembros de la familia espiritual. El credo apostólico habla de Dios como Padre todopoderoso. Estamos hablando del Padre. El credo apostólico habla de Dios como Padre todopoderoso. El Padre Nuestro lo presenta como nuestro. El Padre Nuestro lo presenta como nuestro. Porque le pertenecemos a Él y Él nos pertenece a nosotros. Nos ha engendrado como sus hijos y nosotros le conocemos como nuestro Padre. Él, el progenitor divino en quien tenemos origen. Ese adjetivo nuestro le da a la oración un sentido no solo familiar o colectivo, sino también de confianza. Repito esto por último. Ese adjetivo de Padre Nuestro le da a la oración un sentido no solo familiar o colectivo, sino también de confianza. Amén. Tenemos la confianza de ir al Padre y somos parte de su familia. Padre Nuestro, ahora que estás en los cielos. Es importante, ¿no? El saber la oración modelo. ¿Por qué tenemos que practicarla? No como la iglesia tradicional, sino como lo manda las Sagradas Escrituras. Que estás en los cielos. Ese Padre Nuestro está en los cielos.
desde donde se ha revelado a los hombres. Las Sagradas Escrituras llaman cielo o cielos al lugar donde específicamente reside Dios y desde el cual manifiesta su poder, su gloria, su grandeza, su cuidado según las múltiples necesidades de sus criaturas. Aunque Dios está presente en todas partes. Dios está en todas partes. El cielo significa un mundo superior donde Dios habita con sus ángeles y sus santos, y donde Cristo está sentado a la diestra del Padre y ejerce su dominio y ministerio de intercesión. Jesucristo está a la diestra de Dios Padre y es desde ahí donde Él ejerce su ministerio de intercesión. Dios habita entre su pueblo. Dios está en todos lados. Y bueno, ¿qué podemos entender sobre esas palabras que dicen? Santificado sea tu nombre. Debemos santificar el nombre de Dios distinguiéndolo. Escuchemos esto. Distinguiéndolo de las falsas deidades paganas. Su nombre es lo que Él en sí mismo representa, el gran yo soy. Ese es nuestro Dios, amén, el gran yo soy. Su nombre es lo que Él en sí mismo representa y debe ser considerado y tratado como santo por parte de su iglesia, por parte de sus hijos. Y eso lo podemos mirar en Éxodo 28. También lo podemos mirar en Levíticos 22:2. Ezequiel capítulo 33, verso 23. Y primera de Pedro 3:15. Por un lado, santificarlo no es mezclarlo con lo profano y mundano. No tratarlo como algo común o tribal, sino distinguirlo con todo su carácter sagrado. Eso significa santificarlo, no mezclarlo, no confundirlo con lo pagano, con lo vil. Por otro lado, hermanos, santificarlo es glorificarlo. ¿Cómo glorificamos a Dios? ¿Alguien me puede decir cómo glorificamos a Dios? Por otro lado, santificarlo es glorificarlo. Juan 12:28. Que en medio de la vanidad, fíjense, que en medio de la vanidad y la impiedad de este mundo, que busca la gloria de los hombres y deshonran el nombre del Padre Celestial, sus hijos le damos la dignidad y la gloria que merece. Por otro lado, santificarlo es glorificarlo. Que en medio de la vanidad, ¿cómo está este mundo? ¿Cómo está esta sociedad en nuestros días? ¿Qué podemos decir de este mundo? Que en medio de la vanidad de este mundo y la impiedad que busca la gloria de los hombres y deshonra el nombre del Padre Celestial, sus hijos le damos la dignidad y le damos gloria que merece a través de nuestras vidas. Unas vidas que son marcadas por la rectitud, por la guianza por medio de Dios, viviendo en obediencia y viviendo en santidad. No hay que santificarlo con meras palabras. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. No hay que santificarlo con meras palabras, sino especialmente con vidas obedientes a Dios. Vidas obedientes. Y eso lo encontramos en Efesios 2:10 y Mateo 5:16. Vidas obedientes. Amén. Y eso es una demanda para los que son hijos de Dios. Porque sabemos de antemano que dentro de la iglesia
Pueden haber muchos que vienen solamente, pero no son hijos de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. Venga tu reino. ¿Qué podemos entender por esas palabras que dicen, venga tu reino? Ese reino tiene que ver con el gobierno de Dios. Y está presentado en las Sagradas Escrituras en dos formas o aspectos generales. El reino de Dios está establecido hoy de manera invisible. Amén. ¿Cómo esperaba el pueblo de Israel el Mesías? ¿Cómo lo esperaba? Un reino visible, poderoso, invencible. Amén. Y no fue así. Fue todo lo contrario. Un hombre manso y humilde que entró con un pollino. ¿Verdad? Ese es tu rey. Cuando estaba a punto de ser crucificado, ese es tu rey, el rey de los judíos, ¿verdad? El reino de Dios está establecido hoy de manera invisible en los corazones de los cristianos. Amén. Estos tienen entrada espiritual en su reino y como súbditos se someten a su soberanía. Como súbditos. Nosotros somos sus hijos, somos súbditos de Dios y nos sometemos a su dominio y nosotros nos sometemos a su soberanía. En tal sentido, ese reino está entre nosotros. Ese reino, cuando nosotros decimos, Señor, venga tu reino, ¿qué estamos diciendo? En tal sentido, este reino está entre nosotros y sigue estableciéndose en la vida de quienes con sinceridad se rinden a Cristo. Esto va más allá que meramente llamarse cristianos. A este reino no pertenecemos por el nombre religioso que llevamos. Soy nazareno, soy pentecostal, ¿verdad? No. No es por el nombre religioso que llevamos, sino por nuestra genuina experiencia espiritual. Algo que verdaderamente fue genuino. Algo que pasó en nuestro interior. Es necesario seguir promoviendo este reino para que muchos más tengan entrada a él. Es de suma importancia que sigamos hablando de lo que fue dicho por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, 17. La gran comisión. Es necesario seguir hablando. Es necesario seguir promoviendo el reino de Dios que ha sido ya establecido en este mundo. Y es un gobierno invisible que no miramos. Hágase tu voluntad, ¿verdad? Muchas veces nosotros oramos y decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Pero dentro de nosotros pataleamos. No queremos hacer la voluntad de Dios. Y fíjense, ¿no? A mí me tomó mucho tiempo entender esto. Mucho tiempo. Casi 30 años para entender de que los planes de Dios son perfectos. Hace unas semanas yo estaba orando por un nuevo trabajo, ¿no? Yo le dije, Señor, si es tu voluntad vas a abrir puertas. Y si no es el tiempo ni tu voluntad, no va a pasar. Yo puedo moverme y buscar un trabajo en cualquier otro lado. Pero entendí que tengo que hacer la voluntad de Dios en el tiempo correcto. Hágase tu voluntad. Esta expresión está íntimamente relacionada con la vivencia de ese reino. ¿Cuál reino? Del reino que acabamos de hablar. Un reino establecido que es invisible, que está en el corazón de los cristianos. Dice, en todo el cielo se ejecuta de manera perfecta la voluntad de Dios. En el cielo. Señor, hágase tu voluntad. En todo el cielo se ejecuta de manera perfecta la voluntad de Dios. En el cielo.
En la tierra no todos son creyentes y no todos buscan hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuán distinto sería en estos días en que por el desacato a la voluntad divina ocurren tantos desastres? Cristo es el ejemplo perfecto de ejecutar la voluntad de Dios. Y podemos mirar que Dios se sometió, Jesús fue obediente y obediente hasta la muerte. Cuando Él venga, reinará. También hará que esa voluntad se lleve a cabo así como en el cielo, en toda criatura. El día de hoy se hace la voluntad en los hijos de Dios. Cuando oremos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estemos dispuestos a someternos en todo a la dirección del Señor. Y muchas veces eso no nos agrada. Y bueno, muchas veces ni lo hacemos, porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos cuenta como pecado. Así que cuando oremos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estemos dispuestos a someternos a toda la dirección del Señor. Si oramos así, debemos de estar dispuestos a someternos para que se cumpla en nosotros la bendición de parte de Dios, para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque hermanos, si oramos así, pero no estamos dispuestos a hacer su voluntad, bueno, yo sé que varios de los que estamos aquí ya tenemos un buen tiempito, ¿no?, de estar en la iglesia, pero oramos, pero muchas veces no permitimos que Dios obre en nuestra vida. Si tenemos 3 años, 10 años, 15 años, pero si oramos, simplemente estamos orando por orar y no estamos dejando que Dios haga su plan y su propósito en nuestras vidas. Si oramos, entonces estemos dispuestos a someternos. Danos el pan y perdónanos. ¿Qué entendemos por eso? Ahora dijimos, hermanos, algo muy importante y lo voy a recalcar. Y fue algo que leímos y lo voy a repetir nuevamente. Dice, mientras algunos califican el Padre Nuestro como oración modelo por la expresión, vosotros pues oraréis así. Otros no la aceptan como modelo. Entendemos que se habla de modelo no en el sentido de repetirla a la letra, sino en el sentido de los elementos que incluyen reconocimiento de la soberanía universal de Dios como Padre y Rey. Amén. Esa es la oración modelo y estamos dándonos cuenta de que al orar de esta manera, estamos tomando en cuenta los elementos que dentro de ella incluyen. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Verdad? Bueno, ya dijimos qué quiere decir con Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, danos el pan y perdona nuestros pecados. Esos elementos, dice, son 2 asuntos más incluidos en esta oración modelo, son el pan y el perdón, una necesidad material y otra espiritual. Todos tenemos esa necesidad, espiritual y material. Eso no hay duda. No somos solares, no somos eléctricos. Dice, en la primera súplica se pide el sustento necesario para nuestro cuerpo y que venga oportunamente hoy, es decir, en el momento que se requiere. Nosotros oramos cuando tenemos una necesidad, llámese como se llame, de trabajo, de dinero, de alimento. Bueno, Dios es nuestro sustentador y Dios actúa. La frase de cada día es consecuente
con la modalidad de que aquel tiempo de ir diariamente al mercado, estamos hablando de hace tiempo, la frase de cada día es consecuente con la modalidad de que aquel tiempo era de ir diariamente al mercado. ¿Por qué? Para comprar los alimentos, ya que en ese tiempo no había artefactos, ya que en ese tiempo no había refrigeradores para poder conservar los alimentos. Entonces era de ahí donde la gente oraba y decía: Señor, danos hoy el pan de cada día. Cuando dependemos de Dios por la fe y la obediencia, Él suministra a tiempo la indispensable bendición material. ¿Qué podemos mirar y qué podemos aprender del pueblo de Israel? Israel diariamente recibía el maná. Y hoy también Dios es fiel al dar el pan material a sus hijos que cada día dependen de Él. Creo que muchos de los que estamos aquí vivimos al día. Si tú trabajas día a día, sabes que al final de la semana o al final del mes tú vas a obtener un cheque para poder pagar tu renta y tus biles y poder tener el sustento. Amén. De igual manera, el pueblo de Israel, ¿verdad?, recibía el maná diario. Nosotros somos bendecidos diariamente porque hemos confiado en Dios. Nosotros no dependemos de la economía de este país, hermanos. Podemos mirar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Podemos darnos cuenta que la economía de este país está decayendo. Pero más sin embargo, nosotros dependemos de Dios. Perdón, ¿qué significa el perdón? El segundo asunto se refiere al perdón. Dice: como diariamente necesitamos el pan material, también en forma diaria necesitamos la limpieza espiritual. Así que antes de cualquier otra cosa, nosotros vamos y oramos, pero antes de pedir, antes de interceder por alguien más, ¿qué es lo que hacemos? Pedimos perdón. Así como lo dice en Juan capítulo 13, verso 10. Es paradójico que tantos que recitan el Padre Nuestro hablan de sí mismos como justos, negando lo que aquí confiesan. El perdón se ruega a Dios como Padre, quien está interesado en perdonar nuestros pecados, y es el único que puede hacerlo en los méritos de Cristo. A través de Cristo obtenemos el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, nos impone además el deber de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Perdónanos, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Sin embargo, nos impone además el deber de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Amén. Conozco un hermano que lo ofendieron hace casi 12, 13 años. Y hace poco volvió a sacar lo mismo. No lo puedo mirar ni en pintura por lo que me hizo. Entonces, hermanos, aquí nos damos cuenta que alguien que actúa de esa manera no conoce a Dios, no ha nacido de nuevo. Si sigue guardando cosas en su interior, ¿qué podemos pensar? Una persona que guarda resentimiento y coraje en contra de su prójimo, fíjense, en contra de su propio hermano en Cristo, después de 13, 15 años, dice: a ese hermano no lo puedo mirar ni en pintura. Entonces, bueno, no es tu hermano en Cristo, es tu mamá, es tu papá, es tu tío, es tu hermano de sangre. Bueno, entonces dice, el perdón, dice, sin embargo, eso nos lleva, eso nos impone. ¿A qué? A que debemos de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Si estamos orando, así como dice, Padre nuestro, perdónanos, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso nos obliga, eso nos lleva a perdonar en todo momento. Porque si no perdonamos, Dios no nos perdonará a nosotros. Eso es muy, muy claro.
Muchos dicen, yo perdono, pero no olvido. Imagínense que Dios fuera como nosotros, que Dios dijera, te perdono, Miguel, pero no creas que se me ha olvidado. Si me vuelves a hacer otra, quién sabe cómo te va a ir, ¿verdad? Qué bueno que Dios no es como nosotros. Quien así pide debe de perdonar. Quien así pide. ¿Cómo pedimos nosotros? Señor, perdóname. Si nosotros pedimos eso, dice, me quedé. Quien así pide debe de perdonar. Dice, no meramente como un deseo, no como un propósito, sino como un hecho realizado con anterioridad. Por cierto, el perdón es lo más difícil que puede haber. Amén. El perdón es algo difícil. Dices, es que hermano, usted no sabe, mi esposo me ha engañado 3 veces, mi esposa me ha hecho infiel. En ciertos casos casi parece imposible. Amén. Parece imposible. Antes de llegar a Cristo, viví resentido por mucho tiempo. Pero recordemos que esta súplica es propia de los que somos hijos de Dios en el sentido espiritual. Y repito nuevamente. Dice, no es por demás, pero el perdón es algo muy difícil en nuestras fuerzas. En ciertos casos puede parecer algo imposible, pero recordemos que esta súplica es propia. Esta súplica de perdóname, así como yo perdono a los que me ofenden, los que me lastiman, los que me hieren. Esta súplica, ¿verdad? Es algo propio de los que somos hijos de Dios en el sentido espiritual. Dice, de quienes se espera que tengamos la capacidad espiritual, la capacidad necesaria para perdonar y soportarnos como hijos de ese Padre, como fruto de su gracia en nosotros. Hay un fruto de parte de Dios, hay ese fruto que viene por parte de su gracia. Y Dios espera que nosotros seamos obedientes. Así como tenemos un Dios misericordioso, así como tenemos un Dios lleno de gracia que nos perdona, de igual manera Dios espera eso de nosotros. Quien no da ese fruto, aquel que no está dando ese fruto, es porque todavía no participa de esa experiencia. ¿Cuál es esa experiencia? ¿Que ha ido a un retiro? No, que no ha conocido a Dios. No ha gustado la salvación. Quien no da ese fruto es porque todavía no ha participado de esa experiencia y por eso mismo carece de capacidad espiritual para perdonar. Pedir al corazón no regenerado. Amén. Todos sabemos que es un corazón regenerado. Les quitaré ese corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Amén. A eso se está refiriendo. Pedir a un corazón no regenerado que perdone es pedir uvas a los abrojos. Entonces, todos conocemos los espinos. ¿Verdad? Espinos son aquellos arbolitos, arbustos, ¿verdad? Que solamente tienen unas cuantas ramas y bastantes espinas. Es como pedirle a un espino que dé un fruto, un aguacate, una uva, una manzana. Dice, pedir a un corazón no regenerado que perdone es pedir uvas a los abrojos. Pedirle a un no cristiano que perdone, que ame, que bendiga, es algo imposible. Uno que no ha nacido de nuevo, bueno, tú le haces algo y bueno, cuídate tus espaldas porque Él se va a vengar de ti. Y no te lo va a hacer una vez, te lo va a hacer 2 o 3 veces. Amén. Entonces nos damos cuenta que un corazón no regenerado. Y dentro de la iglesia hay muchos que no tienen un corazón no regenerado, que tienen en poco la palabra de Dios. Y no nos metas en tentación. Jesús finaliza esta oración a Dios invocando la protección contra el mal.
¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que dice? La expresión no nos metas es una forma hebrea que significa, fíjense, no nos metas. Y podemos mirar lo contrario, lo que dice Santiago. ¿Qué dice Santiago? Bueno, dice la expresión no nos metas es una expresión hebrea que significa no permitas que entremos. Amén. Eso es lo que significa. No permitas que entremos. Dice, no pedimos que el Padre no nos empuje al pecado como si Él mismo fuera quien nos mete en el mal. No, pues la Escritura dice que Dios no tienta a nadie. Amén. Entonces, Santiago capítulo 1, verso 13. Pedimos que el Padre suministrando los abundantes auxilios de su gracia y poder, nos proteja de tal manera que los ataques que se originan en nuestro yo carnal, en el mundo que nos rodea y en el maligno que nos acecha, dice, no sean más fuertes que nosotros. Dice que no sean superiores a nuestra capacidad de resistir, a fin de que no caigamos en ellos. Amén. Esas son o deberían de ser nuestras oraciones. Señor, no permitas que mi tentación sea más grande. Amén. No permitas que yo caiga. No permitas. Líbranos. Ya voy terminando. Y básicamente es la pura introducción. Líbranos. Sin duda que lo que pedimos es una necesidad diaria. Líbranos. Es una necesidad diaria. El que Dios nos guarde, el que Dios nos libre. Una protección tan necesaria como el pan cotidiano. El término el mal equivale a decir todos los peligros que nos rodean. Líbranos del mal. Líbranos. ¿Qué quiere decir? Equivale a decir de todos los peligros que nos rodean. Tanto en lo espiritual como en lo material, y bien puede aplicarse a sí mismo al maligno, que astutamente nos tiende sus redes en forma continua. Amén. Sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Y aquí a través de esta oración del Padre nuestro, ¿verdad? Podemos decir, Señor, líbranos. Y equivale, ¿verdad?, a que nos guarde de todos los peligros que nos rodean. Cuando nos levantamos y oramos, ¿qué decimos? Señor, guárdame cuando vaya manejando. Guárdame en mi trabajo. Guárdame de mis compañeros. Guarda mis pensamientos. Guarda mi boca. Guarda mis ojos. Guarda mis oídos. Líbranos del mal, ¿verdad? Aquello que no glorifica a Dios es algo que va en contra de Dios. Y de eso oramos, por eso pedimos. Guárdanos, líbranos del mal. En este ruego también confesamos nuestra debilidad humana. Todos somos débiles aquí, en alguna área. En alguna área yo soy más fuerte que usted, pero usted puede ser más fuerte que yo en otra área. Pero tiene debilidades. Amén. Y algunos hermanos tienen más debilidades que otros. Algunos hermanos son más carnales que otros. Y algunos hermanos son más espirituales que otros. Amén. Este ruego también es confesar nuestras debilidades humanas. Nosotros no tenemos las fuerzas suficientes para resistir al mal. Amén. No. El que crea estar bien, el que crea estar fuerte, mire de no caer. Amén. Y suele pasar que cuando más criticamos, cuando más juzgamos, muchas veces es cuando más caemos, ¿verdad? Entonces, no tenemos las fuerzas necesarias ni las fuerzas suficientes para resistir, ni tampoco para vencer lo malo. Pues luchamos contra poderes superiores superiores a nuestra capacidad. Amén. Día a día, muy independiente. Tenemos una lucha que es carnal. La lucha más grande, hermanos, es
nuestro yo, seamos honestos. Porque la palabra de Dios dice resistir al diablo y él va a huir. Si nosotros resistimos al diablo orando, haciendo el bien, él se va a ir. Pero ¿cómo vamos a deshacernos del yo? ¿Cómo vamos a deshacernos de nuestra carne? Crucificándola, yendo a Dios, yendo a Cristo. Entonces, este ruego, ¿verdad?, nos lleva a confesar nuestras debilidades. No tenemos las fuerzas necesarias. Luchamos contra poderes superiores a nuestra capacidad de defensa. Eso es superior. Esta debilidad nos hace que presentemos nuestras necesidades de ayuda hacia Dios. Y el reconocimiento de que no podemos escapar totalmente de la tentación, pero le pedimos a Dios que nos libre cuando somos tentados. Notamos asimismo que la protección que necesitamos la pedimos a quien sí puede dárnosla. Vamos a Dios y pedimos de su guianza, pedimos de su protección a ese Dios que sí nos la puede dar. Y como contestación a este ruego, contamos con la promesa de parte de Dios. ¿Y cuál fue la oración de nuestro Señor Jesucristo? Él dijo claramente: no te pido que los saques de este mundo, sino que los guardes del maligno. Amén. Tuyo es el reino, y con esto terminamos. Tuyo es el reino. Y esta consoladora oración modelo concluye con una muy hermosa expresión de la alabanza. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Esta doxología recoge la verdad bíblica de que el señorío de Cristo es universal. Amén. El señorío de Jesucristo es universal sobre toda su creación. No importa cuántas religiones existan. No importa cuántos dioses haya en este mundo. Cuando hablamos de dioses, dioses hechos por el mismo hombre. Amén. El señorío de Jesucristo está sobre todo el universo, sobre toda su creación, pues incluye todos los reinos del mundo. Escuchemos bien. Incluye a todos los reinos. ¿Cuál es el reino más poderoso de nuestros días? 3. Podemos decir que son los más grandes: China, Rusia y Estados Unidos. Dice, esta doxología recoge la verdad bíblica de que el señorío de Cristo es universal, pues incluye todos los reinos del mundo y también a él pertenece todo el poder. Como lo declara la gran comisión, asimismo toda la gloria es de nuestro Señor Jesucristo. La oración, podemos concluir, la oración no es para cambiar los planes de Dios. Es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Amén. Todos tenemos que descansar en su soberana voluntad. Cuando oramos y cuando vamos a Él, simplemente estamos buscando su guianza. Estamos orando en momentos difíciles para que Él sea el que nos guíe, el que nos sustente. Así como lo dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, verso 1 al 10. ¿Qué declara aquí Pablo? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Pablo? Ya para terminar, ¿qué dice ahí? Vayamos y busquemos 2 de Corintios capítulo 12, verso 1 al 10. ¿Qué dice ahí? Busquemos en nuestras Biblias, hermanos. Nada gano con gloriarme a sí mismo. Sin embargo, tengo de qué hablar de las visiones y de las revelaciones que he recibido del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu. Dios lo sabe, pero sé que ese hombre
si en cuerpo o en espíritu, no lo sé, solo Dios lo sabe. Fue llevado al paraíso, donde se oyó palabra tan secreta que ningún hombre se le permite pronunciarlas. Yo podría gloriarme de alguien así, pero de mí mismo, a no ser de mis debilidades. Aunque si quisiera yo gloriarme, eso no sería ninguna locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie piense que soy más de lo que aparento o de lo que digo, juzgándome por lo extraordinario de esas revelaciones. Por eso, basado en esas revelaciones que dice Pablo, por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en la carne. Aquí dice una espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. 3 veces he orado. Aquí de otras versiones dice, 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas. Mi gracia, otra versión dice, mi gracia es todo lo que necesitas, pues mi poder se demuestra plenamente en tu debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil, para que repose sobre de mí el poder de Cristo, y me alegro también de las debilidades, de los insultos, de las necesidades, de las persecuciones y de las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. Amén. Pablo dice, yo tengo de qué gloriarme. Amén. Dando a entender qué fue lo que hizo Cristo con él, ¿verdad? Lo leímos. Conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue llevado al paraíso y escuchó cosas, vio cosas que no son permitidas decirlas, dice. Pero para que no me gloríe, dice, recibí una espina, un mensajero de Satanás para que me abofetee. Dice, para que no me sienta más, ni tampoco tengan un concepto superior de lo que no tengo. 3 veces le he rogado al Señor, 3 veces le he pedido a Dios, 3 veces he orado al Señor que me lo quite. Amén. ¿Qué dijo Dios? Que te baste mi amor, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Amén. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que muchas veces podemos orar no siendo la voluntad de Dios. Y muchas veces vamos a orar y sí, Dios va a contestar. Y muchas veces en esa contestación Dios va a decir sí o va a decir no. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Jesús, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que a través del Padre nuestro, a través, Señor, de esa oración que tú has dejado del Padre nuestro, podemos darnos cuenta de las implicaciones que hay ahí dentro. No tenemos que repetirla todos los días. No tenemos que hacer 10 Padres Nuestros, sino que tenemos que ir con un corazón contrito y humillado, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu señorío, reconociendo que tú eres nuestro Señor y que tú gobiernas sobre tu creación, que tú gobiernas sobre nuestras vidas, amado Jesús. Y te damos gracias por habernos hablado el día de hoy, amado Dios. Te bendecimos y de igual manera te pedimos por tu iglesia. Te pedimos por nuestros hermanos, que algunos no pudieron estar el día de hoy, que algunos de ellos están enfermos, mi Dios. Te pedimos que seas tú guardándolos, bendiciéndolos, Señor, y llevando, Señor, sanidad a sus vidas. Bendice a mis hermanos que se han apartado de la iglesia, aquellos que no han podido estar aquí, Señor. Tú eres el que guarda tu iglesia, tú eres el que la edifica, Señor. Y queremos, Señor, llevar a tu iglesia a ti. Ese es el propósito, llevar a tu iglesia, a ti, a Cristo, que te conozcan, que dependan de ti a través de tu palabra.
Que tu iglesia dependa de ti a través de oración, a través de tu palabra, amado Jesús. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Abre, Señor, y quita esa venda que pueda estar en nuestros ojos, en nuestro entendimiento, que podamos entender tu palabra, amado Dios. Que tu Espíritu Santo nos ayude, que tu Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad, amado Jesús. Ayúdanos a que podamos tomar más tiempo en la oración. Ayúdanos, Señor, a pasar más tiempo. Aún nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: orar y velar para que no entren en tentación. Te pedimos, Señor, que nos ayudes porque somos débiles. Ayúdanos, Señor, porque somos frágiles y caemos, Señor, y pecamos y estamos propensos, Señor, a apartarnos. Estamos propensos a hacer lo malo, Señor. Aún sabiendo hacer lo malo, Señor, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, Señor. Sabiendo hacer lo bueno, Señor, nos cuesta. Nos cuesta, Señor, hacer lo bueno, a buscarte, a venir a la iglesia, a no dejar de congregarnos, amado Dios. Te pedimos por tu gracia, te pedimos que nos ayudes, Padre amado, a perseverar, a ser diligentes, a no descuidar la oración, a no descuidar tu palabra, amado Jesús. Porque tuyo es el poder, porque tuya es la gloria, amado Jesús. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. De igual manera, hermanos, vamos a